Seguimos entonces en la conversación con Jorge Fontevecchia, periodista, y bueno, siempre en la conversación con un periodista siempre se pone interesante cuando se empiezan a contar esos entretelones que a veces no salen en las primeras planas de los periódicos, y además que tienen que ver con la historia personal, porque el periodista, además de la información, empieza a tener relación con los personajes, tiene mirada sobre ellos, y nos habíamos quedado con Carlos Menem en aquella época. Claro. Pero después Menem, que en ese momento era un político en el 83 que iniciaba su carrera, digamos, su ascenso político como gobernador de La Rioja. En el 89 aparece como el gran salvador de la patria después de Alfonsín. Entonces, nosotros siempre hicimos un periodismo crítico, como vos conocés. Entonces, cuando Menem asume la presidencia, somos críticos. Los dos medios más críticos eran Página 12 y Noticias. Entonces, él me cita a la Casa de Gobierno. Me lo imagino. Y me dice, pero hermanito, con ese tono que tiene, me lo imaginaba. ¿Por qué me pegás así? Yo que te ayudé tanto. Entonces yo lo traté a usted, le dije, mire, señor presidente, le digo, usted salvó mi vida casualmente por hacer un periodismo crítico. Si yo hubiera hecho lo que usted me pide que haga ahora, no hubiera necesitado que usted me salve la vida. Claro. Por tanto, le propongo lo siguiente, el día que su vida corra peligro, yo voy a arriesgar la mía por usted, pero mientras tanto vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y fue una manera elegante de salir de la situación. Nosotros fuimos los, te diría, de manera sostenida, los más críticos. Menos hizo 30 juicios. 30. Uno de ellos fue el que dio el origen al caso de la Corte Suprema Interamericana de Derechos Humanos, que nos dio la razón 15 años después por el Tribunal de San José de Costa Rica, y había cobrado una indemnización costosa a valores de aquella época, creo que eran como $250.000, y el objetivo de él era acercarte económicamente, o sea, te hacía juicios a través de él personalmente, de su familia, de sus funcionarios. Nosotros llegamos a tener 30, y eran juicios de demandas muy caras, algo parecido a lo que hace Correa en Ecuador con las demandas. Es decir, él no utilizaba las formas que utilizó el kirchnerismo, pero utilizaba otras. Claro, sí, no, yo lo viví personalmente también con la revista La Maga. Nos hizo un juicio que para una revistita como era La Maga nos hubiera hundido, y nos salvamos porque en ese momento también estaba involucrado en otro juicio Jacobo Timerman, y cuando él desistió de la demanda por calumnias e injurias contra Timerman, nos incluyó a nosotros ahí en la decisión. Jorge, entonces vamos ahora a quienes fuimos en la era K. Te escuché decir que de algún modo era una síntesis de este libro de tratar de explicar que el kirchnerismo fue consecuencia y no causa, y que de algún modo nos expuso como espejo de nuestros peores defectos. Claro, el kirchnerismo es el resultado de un proceso de fracaso de la Argentina que viene arrastrándose de décadas. Y que no quiere decir que no haya habido en esas décadas también momentos, como en el caso de la primera parte de la presidencia de Alfonsín, realmente en el que todos nos podemos enorgullecer. Pero es correcto que a lo largo de los años la Argentina ha perdido posiciones respecto de países similares, respecto de sus vecinos. Si la Argentina es un país que fue fracasando y llegó a su cenit de fracaso en la crisis del 2002, con un nivel de empobrecimiento, un salto, un escalón muy grande. Argentina fue el único país no africano que entre 1972, creo, y 1990 bajó el Producto Bruto per cápita, cuando además hay una inflación mundial. Es decir, la moneda no vale lo mismo, los dólares no valen lo mismo en 1970 que en 1990 que en el 2015. Claro. Es decir, con la misma cantidad compras menos bienes. Entonces, el 2002 fue una especie de Big Bang en el que emergió una persona como Néstor Kirchner, que no hubiera podido emerger en otro contexto. Entonces, su ascenso es un síntoma de la sociedad, un momento de la sociedad en que la sociedad se empobreció y que estuvo dispuesta por su empobrecimiento a que determinadas formas republicanas no tengan importancia, a un retroceso a un ciclo más primitivo, a que la división de poderes fuera algo absolutamente
innecesario. Es decir, en un contexto de terremoto se hicieron posibles situaciones que no hubieran sido posibles en otros. Vos sabés que yo leía el libro ¿Quiénes fuimos en la era K? Casi como un libro de aprendizaje, de reflexión y de aprendizaje, que sería útil para gente muy joven, si fuera posible que lo leyeran, para que entendieran qué nos pasó, pero sobre todo para ver de qué forma podemos resolver lo que nos pasó. Porque esto de la grieta y demás es casi recurrente, digamos, es como un instrumento más de poder. El poder de turno divide casi compulsivamente, y después hay que reconstruir, y después viene otro poder que divide por otras razones y hay que volver a reconstruir, y nunca logramos una síntesis, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí de lo que he leído del libro. Y bueno, y quizás esa sea la causa central por la cual Argentina en las últimas décadas ha perdido relativamente terreno frente a otros países similares y a sus vecinos, quizás porque otros países similares y nuestros vecinos han tenido la capacidad de producir puentes, construir puentes que hicieran que el péndulo no fuera de un extremo al otro y que se rescatara algo positivo de lo anterior. No hay presidencia que no tenga algo positivo. O sea, aún las peores tienen aspectos. Claro, pero ¿por qué crees que el poder elige, en particular el kirchnerismo lo hizo, al periodismo como enemigo? Bueno, la discusión sobre el periodismo es una discusión sobre la división de poderes. En realidad no se está discutiendo al periodismo profesional, sino lo que se está discutiendo es un sistema que podríamos decir de democracia representativa, que nace con la Revolución Francesa y luego el capitalismo, que van juntas, en las cuales lo que hace es limitarse el poder al poder ejecutivo. Entonces se crea un sistema de distribución de poderes con un legislativo importante, con un judicial independiente. Todo lo que se viene a discutir cuando se discute al periodismo no es al periodismo, sino se está discutiendo si la democracia no es un sistema burgués creado por los poderosos para mantener sus privilegios, y es un engaño. Bueno, cuando uno se discute si finalmente el sistema es un engaño, el periodismo funciona como auxiliar de la justicia. Incluso muchas veces utilizo la metáfora del cuarto poder, es decir, la idea de que es un mecanismo más de control de poder. Si vos partís de la idea de que el problema es que la división de poderes es mala, bueno, obviamente el periodismo no debería ser autónomo, como tampoco la justicia o como tampoco el legislativo. Claro, pero el sistema va llevando también a que el periodismo solo lo puedan ejercer o grandes editores o que estén sostenidos por poderes económicos importantes, que es un poco lo que el kirchnerismo dice, ¿no? En realidad no es que el kirchnerismo ataca a los periodistas de Clarín, sino que ataca al poder que representa Clarín y lo elige como enemigo, como representante de una corporación más amplia, ¿no? Sí, en realidad lo que podríamos decir es de que lo que el kirchnerismo quería era mantener la alianza con Clarín que tuvo los primeros años, y Clarín yo creo que entendió muy bien que no podía ir en contra del humor de la sociedad, porque si iba en contra del humor de la sociedad iba a perder su lazo con la audiencia. Entonces los primeros años fue oficialista porque el humor de la sociedad los primeros años era afín con el oficialismo. Uh-huh. Entonces Clarín tiene una necesidad de cuidar su relación con la audiencia. Obviamente a veces la pone en riesgo y toma decisiones, pero... No, y de hecho también actúa con un poder... digamos, no sé si monopólico en algún sentido, pero vos sufriste como editor lo que significa enfrentarse a Clarín. Sí, digamos, yo entiendo que cuando se usa la palabra monopolio se la usa como una metáfora de posición dominante. Sí. O sea, una posición dominante. ¿Qué sería una posición dominante? Coca-Cola con Pepsi, que el número uno tiene 4 veces el segundo, y bueno, es muy difícil. En líneas generales lo que vos encontrás es que donde hay competencia, el mayor es un 20% más que el menor, pero no 4 veces, 3 veces. O sea, 3, 4 veces no hay competencia. Entonces cuando se habla de ley de medios, yo siempre lo que decía es que lo que hacía falta era una solución más a lo Adam Smith
que a lo Marx, que lo que habría que aplicar es la ley de defensa de la competencia, que nadie pueda tener más del 25% del mercado, claro, y que lo que era necesario para resolver el problema de las posiciones dominantes, me parece que no solamente el tema es preocupante en los medios, las posiciones dominantes excesivas son preocupantes en cualquier actividad. No me gustaría que hubiera un solo productor que domine el mercado de cualquier cosa, de cemento, de tomate, claro. De publicaciones, de televisión, de lo que fuese. O sea, creo que la pluralidad está cargada de un valor simbólico en el tema de la producción de contenidos, pero la pluralidad también de la oferta es un tema económico para la eficiencia de un país y la buena distribución del Producto Bruto de ese país. Es decir, es la competencia la que alienta a que se fabriquen mejores productos a menores precios y finalmente el consumidor, aunque esta parezca una verdad arcaica o de libros de economía, ahora lo que no es arcaico es que si dejamos al mercado sin intervención del Estado no hay mercado. Hay oligopolios. Claro. O sea, casualmente, para que haya mercado tiene que haber Estado cuidando de que realmente cada vez que alguien tiene una posición dominante, tome las medidas para que no la tenga. Yo hacía referencia a cuando editaste el diario Perfil en los 90, sí. Que Clarín ejerció una presión importante para que los avisadores no publicaran en tu diario. Sí, Clarín tenía un acuerdo con los anunciantes de exclusividad, que le fue muy exitoso durante todos los años 90. De hecho, Ámbito Financiero llegó a hacerle un juicio en los años 90 que lo perdió. Incluso por momentos lo utilizaba hasta con La Nación, que era su socio en papel prensa. Y ese acuerdo de exclusividad en el cual los anunciantes, por tener determinadas ubicaciones o preferencias en Clarín, no podían hacer anuncios en otros medios, es una práctica que... A ver qué decir, que en un país, en Inglaterra, en Estados Unidos, en un país no europeo, sería una práctica ilegal. Ilegal, claro. Pero vamos a ser sinceros, es una práctica totalmente común en los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si se juntan dos competidores en una mesa de un restaurante, tienen que explicarle por qué, porque está prohibido que se pongan de acuerdo, claro. E incluso que se reúnan. Que hagan la cartelización de... La famosa cartelización, exactamente. Entonces, a mí me da la sensación que mucho del diagnóstico del kirchnerismo es correcto, pero la terapia que aplica es totalmente incorrecta. Y a propósito de eso, ahora el kirchnerismo deja una cadena impresionante de medios públicos, digamos, sostenidos con dinero del Estado, enfrentados a lo que llaman la corpo de medios privados. Estamos al fin de esa era. ¿Cómo se van a sostener los privados y los públicos? ¿Cuál crees que va a ser cómo va a caminar eso? Bueno, yo creo que es distinto si gana Macri que si gana Scioli. Me parece que ese debe ser uno de los puntos de mayor diferencia entre Macri y Scioli. Yo creo que son muy parecidos los dos en muchas cosas, pero quizás ese sea uno de los puntos de mayor disenso. O sea, Scioli tiene una mirada para con los medios más comprensiva. Yo diría... más populista. Claro, más populista. Una persona que también más cholulo inclusive. Claro. Una persona que para quien los medios son mucho más importantes que lo que son para Macri. Porque ha construido su carrera política en función de los medios, ¿no? Indudablemente. Desde la época que corría en lancha y lograba que Clarín salga en tapa, que Scioli había ganado una carrera de lancha donde corrían 3 lanchas de un deporte que no se conocía en la Argentina. Sí, es decir, yo creo que si Scioli es presidente va a haber un proceso homeopático de readecuación de todos estos medios que solamente existen al amparo de la publicidad oficial. Pero va a quedar una cantidad enorme de periodistas sin trabajo si se corta ese dinero público por esos medios. Yo creo que van a quedar una cantidad de medios. O sea, yo diría así, todos aquellos medios que tienen al Estado como principal cliente están mostrando una anomalía, porque en cualquier actividad privada, si vos tuvieras un solo comprador, te estarías muy preocupado, porque a ese comprador le pasa algo. Una empresa que tuviera un solo cliente, por ejemplo, no sería una empresa, estaría en una situación compleja. Entonces, todos aquellos que tengan al Estado como principal fuente de recursos, evidentemente van a pasar un proceso de adecuación. Respecto del periodismo como un todo y del periodismo como profesión, es algo distinto. Mi sensación es que vamos a una microsegmentación con mayor proliferación de oferta de
de distintas plataformas y distintas publicaciones y de distintas radios y de distintos sitios de internet, y yo asocio mucho el futuro de los medios al teatro. El ejemplo que coloco, que a lo mejor me lo escuchaste, es el teatro antes de que el cine se hiciera popular, con salas de 3.000, 4.000 personas y 50 personas arriba de escena, y hoy un teatro, y que eran todos los días, con 2 funciones todos los días y 3 los fines de semana, hoy un teatro que es solamente los fines de semana, en sala de 300 personas, con 3 o 4 personas arriba del escenario en lugar de 30 o 40. Pero hay muchas más salas. Entonces la suma total de la cantidad de personas que trabajan en el teatro no es menor que la que había en 1920. Y en algunos casos es mayor. Después también es interesante en el tema del teatro la edad del público, porque lo que vos ves es que las personas no se comportan de la misma manera si tienen 20, 30, 40 o 50 años. Lo que hace suponer que también personas que se comportan de una manera a los 30, cuando tengan 60 van a ser de otra. No es que los de 60 de la generación anterior son así. Ellos también cuando tengan 60 van a ser así. Todavía me da la sensación que yendo ya al tema del papel, no me imagino el papel extinguiéndose. Creo que va a haber un cambio de contenidos en los cuales contenidos que antes podían ir en papel van a ser en medios gratuitos, y en el papel va a quedar contenidos pagos, como pasa por ejemplo con el teatro, y pienso que va a haber más gente trabajando en medios de comunicación, pero que va a haber muchos medios de comunicación donde las audiencias van a ser menores, o sea, audiencias como las que había en la televisión hace 20 años, de 40... No, bueno, eso es una tendencia que ya se está notando. Exacto. Seguimos en la conversación con Jorge Fontevecchia después de escuchar un temita que la producción ha elegido y que se va a hacer responsable de lo que eligió.